Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. El libro de Lucas en el capítulo 10, versículo 19. Lucas capítulo 10, versículo 19. Es muy importante este versículo por lo que dice allí y por supuesto porque es palabra del Señor Jesucristo y son palabras también textuales de nuestro Señor Jesús. Vamos a ese versículo. Lucas capítulo 10, versículo 19. Dice: He aquí os doy potestad, poder de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Permítame leerlo de nuevo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dando gracias, Señor, porque nos permites en esta hora y momento tener tu palabra para nuestra vida. Yo te ruego, Señor, al iniciar este último tema de la fe, te pido, Señor, que nos ayudes y nos guíes para que podamos, Señor, exhortar el corazón de cada vida. Exhortar las vidas de tus hijos, poder ministrarles, Señor, y que a través de esta palabra cada uno de ellos pueda, Señor, entender lo que ha recibido de parte del Señor. No lo que recibirá, sino lo que ha recibido de parte tuya. Señor, en esta hora te damos gracias por tu gran amor y misericordia y te pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo fluya aquí como siempre lo ha hecho, para tu gloria. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a hablar entonces hoy día de la fe agresiva, tomándonos como base en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 19. Hay varias otras citas que me gustaría tomar y que van en el mismo enfoque y que van ampliando todavía este punto que es sumamente importante. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 4. Todos conocemos esta cita, pero importante leerla. Y dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Luego vamos al mismo libro de Hechos, pero ahora vamos al capítulo 1, volvemos allí al capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando vemos estos versículos, los juntamos, los unimos y entendemos inmediatamente que los discípulos verdaderamente recibieron esa potestad, ese poder. De acuerdo al primer versículo, en las palabras que aparecen en la Reina Valera dice: os doy potestad. ¿Ya? Entonces los discípulos recibieron esa potestad de acuerdo a Hechos capítulo 2. Y en el tercer capítulo de este mismo libro, Pedro, cuando va hacia el templo a la oración, a la hora de la oración, y se encuentra con este hombre paralítico, le dice esta frase: yo tengo. Es como la culminación de todo, en realidad, esa frase, desde lo que nosotros estábamos viendo. Pues bien, aquí tenemos entonces la promesa que el Señor hace a sus discípulos y también, por supuesto, a nosotros como hijos del Señor. Y luego lo vemos realmente suceder cuando es derramado el Espíritu Santo sobre los que estaban en el aposento alto. Y cuando vemos entonces esto y vemos también a Pedro que
se enfrenta a una circunstancia y a una situación muy difícil, complicada, un paralítico, pero él dice realmente, este hombre le dice, yo tengo. Y esa palabra que aparece ahí en el versículo 6, cuando Pedro dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Eso me gusta a mí, como enfatiza Pedro allí. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice, tomándolo por la mano derecha, lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. O sea, aquí es donde debemos entender. Pedro dice, yo tengo. ¿Tener qué? ¿Cómo sería la pregunta? Yo tengo lo que Él me dijo que iba a tener. ¿Quién dijo eso? Jesús dijo eso. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús promete eso a sus discípulos, promete eso a nuestras vidas. Por lo tanto, Pedro dice, yo tengo lo que Él dijo que yo iba a tener. Podemos agregar, Pedro está diciendo, yo recibí algo en el aposento alto. Y él dijo que lo que íbamos a recibir era poder, o sea, se llama poder. Entonces él usó ese poder y levantó a ese hombre paralítico que había estado cojo durante 40 años. Aquí vemos entonces la agresividad de este hombre, es lo que muestra, por supuesto, su fe. Esto es lo que estamos viendo, la fe agresiva, en donde este hombre confía plenamente y cree plenamente en lo que ha recibido. Él pudo haber dicho, como muchos creyentes hoy día, yo creo que tengo algo, o quizás a lo mejor lo tengo, posiblemente lo tengo, pero ahí vemos entonces la fe que este hombre tenía, que había recibido algo de parte del Señor, porque el Señor había dicho que lo recibiría. Entonces algo sucedió aquí. Él sabía lo que había sucedido. Por eso dijo, yo tengo. Quiero que busquemos, hermano querido, las posibilidades que existen para nosotros en Dios. ¿Cuáles son las posibilidades que existen en Dios para nuestra vida? No solo el pescador, no solo los apóstoles, pero ¿qué es lo que existe para ti y para mí de parte de Dios? Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y lo que leíamos entonces en el libro de Lucas, cuando habla allí y dice, os doy potestad, he aquí os doy potestad. O sea, le fue dada la potestad a nuestro Señor Jesucristo y Él ahora nos da a nosotros potestad. Esta potestad fue dada a una persona y esa persona se llama nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús, puedo decirlo así, se da a sí mismo por el Espíritu Santo que obra en nuestra vida, que actúa en nuestra vida. Entonces dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, pero luego a través del Espíritu Santo, aquel que tiene toda potestad, hablando de Jesús, se da a sí mismo a nosotros. ¿Por qué? Porque dice, recibiréis poder. Vemos así entonces que Jesús es la fuente del poder. De allí es donde viene el poder. No el poder del pensamiento humano, no el poder humanista, sino estoy hablando del poder de Cristo. ¿Sabe? Millones de nosotros, hablo de todos los creyentes, los cristianos, millones de nosotros hemos visto de una u otra manera una repetición de lo que fue Pentecostés. Recibiendo al Espíritu de Dios de la misma manera que ellos lo recibieron en el día de Pentecostés, hablando en lenguas conforme por supuesto al Espíritu nos da que hablemos. Y en muchas ocasiones Él ha venido con lenguas de fuego visibles. Visible para aquellos que por supuesto estaban presentes. En realidad yo no he visto eso, pero sí hay testimonios.
Y creo que así sucedió porque los testimonios se cuentan y en muchos lugares visiblemente aparecieron lenguas de fuego. Pero el punto que quiero marcar es que tenemos la promesa. Millones de nosotros lo hemos recibido, pero nosotros no hemos alcanzado una posición de total dependencia de Él, donde podamos decirle a los ciegos, a los cojos, a los lisiados, a los perdidos, nosotros tenemos. O como Pedro dijo, yo tengo. Ahora, si yo les hago la pregunta a varios creyentes, a varios cristianos, y les pregunto a ellos, ¿has recibido el Espíritu Santo desde que creíste? Quizás la mayoría va a responder y decirme, por supuesto que sí, claro que lo he recibido. Pero la pregunta sería, ¿cuántos de nosotros hemos llegado al lugar del apóstol Pedro donde podamos decir tal como él dijo, yo tengo? ¿Te das cuenta, hermano querido, en esto? La clave de todo es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nosotros. Pedro aquí no daba excusas. Él había escuchado a Cristo a través de su ministerio. Él había vivido con Cristo. Él había experimentado a Cristo. Él había visto cómo Cristo sanaba a los enfermos y obraba. Y había oído a Jesús decir, yo les daré algo. Ustedes recibirán poder. Entonces, este fue su último mensaje antes de ser recibido en lo alto, en el cielo. En Lucas 24:49, recordemos lo que el Señor Jesús les dijo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Para que seáis investidos de poder desde lo alto. Luego, cuando vemos el libro de Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, el Espíritu Santo realmente vino sobre ellos. Y ellos sabían que vino sobre ellos. La promesa que el Señor les había dicho se cumplió en el aposento alto y ellos recibieron el poder de Dios y ellos sabían que lo habían recibido. Por eso Pedro entonces dice, yo tengo. Cada uno de los que han recibido el Espíritu Santo saben cuándo vino. Cada cristiano que ha recibido el poder del Espíritu Santo sabe perfectamente cuándo vino sobre su vida. Entonces sabemos que vino. Entonces lo que se tiene que hacer ahora, como Pedro, por supuesto, es creer que el poder de Dios está allí, en nosotros. ¿Lo ves? ¿Lo entiendes? Esa es la clave del asunto. Yo sé que lo recibí. Yo sé que lo tengo. Yo hablé en lenguas conforme al lenguaje que el Espíritu Santo me dio que hablase en el momento de que Él me llenó. Todo mi ser estaba ardiendo, todo mi ser estaba lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que le sucedió también a Pedro. Pero Pedro decía que el poder vino con esto. Y él ejercitaba ese poder o ejercitaba esa fe. Recordemos que Pedro y los 120 esperaron en el aposento alto conforme al mandato de Cristo. Tenían que esperar allí hasta que fueran investidos de poder de lo alto, hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo vino de acuerdo a la promesa en el tercer capítulo del libro de los Hechos. O sea, cuando sucedió, hermano querido, la sanidad del hombre cojo en Hechos capítulo 3, Pedro dijo, yo tengo. ¿Qué estamos hablando aquí? O sea, vemos que el poder de Dios descendió sobre los que estaban en el aposento alto y Pedro allí manifestó la evidencia de ese poder cuando ese hombre cojo fue sanado.
Pedro dijo al hombre: yo tengo. Y fue a través del Espíritu Santo que él había recibido que el cojo fue sanado. Pedro no lo sanó, y lo planteo de esta manera. Yo sé, es el instrumento, pero Pedro no lo sanó. Pero Pedro recibió algo que él podía dar, algo que podía entregar. Por eso él utilizó estas palabras: no tengo plata, no tengo oro, mas lo que tengo te doy. Entonces esa es la clave. Un hombre cojo fue sanado. Sucedió un milagro, ocurrió un milagro. Pero esto implica mucho más todavía. Esta es una ilustración, este es un ejemplo de lo que el poder de Dios puede hacer. Yo creo, hermano querido, yo creo. Hay muchos lisiados espirituales hoy sentados en los pórticos de las iglesias, esperando el momento que llegue algo para dar el poder a esa iglesia, para que Cristo se haga real en ellos. Cuando el Espíritu descendió sobre el hombre cojo, él fue sanado. Entonces él se fue saltando, alabando a Dios en el templo, y una multitud se reunió. Cuando vemos la escritura y vemos la palabra de Dios, cómo comenzaron a suceder todas estas cosas, dice que se reunieron 5,000 hombres y fueron convertidos en un solo culto, conforme Dios vino con su poder. O sea, la iglesia debe darse cuenta del potencial que hay en una absoluta dependencia en el Espíritu Santo. Nosotros debemos romper con siglos de tradición de tratar de hacer la obra de Dios humanamente o en nosotros mismos, y a través de una total dependencia en el poder del Espíritu de Dios podremos hacer conocer a Cristo en esta generación. No hay otra manera. Pablo dice allí en Filipenses 1:21: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. O sea, esa era en su totalidad la esencia de vivir para el apóstol Pablo. La única vida que existía era Cristo viviendo en él. Pablo exploraba constantemente dentro del territorio del enemigo. Pablo siempre observaba, veía, era analítico. Él estaba permitiendo a su fe que escudriñara donde otros hombres nunca habían estado. Él permitió a su fe molestar al enemigo y tocar los lugares donde Cristo no había sido predicado. O sea, Pablo no quería cederle terreno al enemigo en nada. Para Pablo, ir a una ciudad significaba que esa ciudad nunca sería la misma. Podría ocurrir un avivamiento o simplemente una turba, o ambos. No podía ser de otro modo. Pablo sabía que había un poder en él. La gente intentaba o hacerle Dios o matarlo. Eso es lo que sucedía cuando Pablo entraba a una ciudad. Ellos decían: él tiene razón, o decían: él solo es un predicador más. O ellos lo dejaban en el camino medio muerto, o trataban de colgarle una guirnalda y hacerlo Dios. O sea, no había término medio. El poder vigoroso que él tenía en virtud de haber sido bautizado en el Espíritu Santo se manifestaba constantemente. No tanto en las palabras que él hablaba, pero en lo que él era. Él estaba, y lo puedo decir así, él estaba dando a un mundo que estaba perdido lo que había recibido, tal como Pedro. Él llevó lo que Dios le dio a aquellos que estaban perdidos. Y él decía, recordemos las palabras parafraseando los versículos: este evangelio no es predicado solo en palabras, sino también en poder y manifestación del Espíritu Santo. Esto muestra su absoluta dependencia en lo que había recibido. Y dependía totalmente de Dios. O sea, la dependencia significa que tenía fe en ello.
Cuando leemos el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 19, dice: con potencia de señales y prodigios y en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Por medio del poder del Espíritu, ¿qué hacía Pablo? Proclamaba el Evangelio. Ellos creyeron todo lo que Jesús dijo. Pedro, los discípulos, Pablo, creyeron lo que Jesús dijo. Nosotros, hermano querido, creemos que podemos ser llenos del Espíritu Santo, pero de un modo u otro hemos rehusado creer que ese poder que Él dijo que estaría en nosotros, hemos rehusado creer que está en nosotros. El recibirlo y llegar a un punto donde lo que hemos recibido pueda fluir a través de nosotros es el porqué de haber nacido. Es la razón, hermano querido, para vivir. Es la razón para hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes tú que el infierno hace una fiesta y tiene una fiesta cuando consigue que cristianos luchen en el frente equivocado? Los predicadores hoy gastan millones y millones de pesos luchando contra el enemigo equivocado, luchando contra el frente equivocado. Si nuestros problemas derivan de lo económico, entonces dejemos que nuestros economistas se ocupen de ello, porque eso es de carácter estrictamente económico. Dejen que ellos se ocupen, pero si es un problema espiritual, coloquémonos entonces en el frente correcto, si es que vamos a luchar eficazmente contra el enemigo. O sea, veamos esta realidad. Hoy vemos el comunismo moviéndose por todo el mundo. Y el comunismo le ha prometido a la sociedad un paraíso material para de alguna manera arreglar los problemas y conflictos del ser humano. El comunismo en sí, aunque es algo político, es increíblemente espiritual. ¿Por qué? Porque nació en el infierno. Está en contra de Dios. Hemos tratado, hermano querido, de batallar con una máquina política, con palabras, pero hay una respuesta, y esa respuesta es el poder de Dios. La iglesia debe convertirse en lo que debe ser, poder de Dios. Y la única manera de que esto pueda suceder es que tú y yo no solo recibamos el Espíritu Santo, sino que creamos en lo que Dios dijo que el Espíritu Santo traería hacia nuestras vidas. Y después de eso actuar con audacia, tal como lo proclama la Biblia. Nuestra fe debe ir mucho más allá de estar pidiendo simplemente por cosas. La fe viene de Dios y está en contra de todo lo que no es de Dios. Y si tú lo entiendes, entonces comprenderás cuál es la lucha que existe aquí. La fe, tal como lo hemos expresado, viene de Dios. Por lo tanto, está en contra de todo lo que no es de Dios. Nosotros oramos a veces como mendigos. Nos pasamos el tiempo implorándole a Dios que Él haga algo. Le suplicamos a Dios que haga lo que ya ha hecho en el mundo espiritual. Y lo que Él quiere, hermano querido, que hagamos es que llevemos el poder que nos ha sido dado por el Espíritu Santo contra eso que no es de Dios. Oramos por avivamiento, y esto es correcto, debemos orar por eso, porque Dios quiere avivamiento, pero entendamos, pero nosotros en fe debemos avanzar más allá de la oración. Hay un poder, hermano querido, contra el mover de Dios. Hay demonios nacidos en el infierno que están en contra de cualquier cosa que se asemeje a un verdadero avivamiento. Esas cosas deben ser removidas. Dios no dijo: yo los voy a suprimir,
yo los voy a, no sé, a aplastar. No, Él dijo, yo les doy poder sobre todo el poder del enemigo. Escuche bien lo que Jesús dijo. Yo les doy poder sobre todo el poder del enemigo. Si nosotros rehusamos ejercitar ese poder, nos convertimos en víctimas del enemigo sobre el cual Dios nos dijo que nos daría poder. Pero ¿qué sucede si nos volvemos agresivos en esta guerra? Y permitimos que el Señor abra nuestros ojos para que podamos reconocer a nuestro enemigo y reconocer el campo de batalla. Y en el altar de oración donde ponemos nuestra fe contra los poderes de las tinieblas, entonces la victoria será nuestra. Entendamos estos ejemplos. Dios nunca le dijo a Moisés que bajara y encontrara un lugar detrás de las pirámides y orara a él para librar al pueblo. Lo que le dijo a Moisés: yo te envío allá en mi nombre para librar al pueblo. Entendamos la orden de Dios cuando va para cada circunstancia. Dios te ha dicho a ti y a mí: lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. La palabra no es Dios lo desatará o Dios lo atará. La palabra es: yo te doy poder para hacerlo. Nosotros sabemos que es Dios actuando, nosotros sabemos que es Dios obrando, nosotros sabemos que es Dios sanando, nosotros sabemos que es Dios haciendo los milagros, pero Él nos ha dado poder para hacerlo. Él necesita, hermano querido, ese elemento o ese instrumento para obrar. Entonces, Dios obra a través de un vaso humano. Por eso vemos a Pablo cuando habla en Corintios y dice que Dios ha puesto este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, si nosotros disponemos el vaso, Él obrará. Pero si nosotros no disponemos ese vaso, entonces Dios no podrá hacer nada. A menos que nosotros llevemos agresivamente la batalla al enemigo, nunca veremos la victoria. ¿Sabe? El pueblo de Dios aguanta cosas que no tiene que aguantar. Nosotros, la iglesia, permitimos al enemigo hacernos indiferentes al verdadero fluir de la vida. Nos involucramos en una serie de asuntos religiosos que son infructuosos, mientras el diablo sentado en medio nuestro se ha robado el show, y lo digo así, y ha convertido a la iglesia en nada más que un programa. Un hermano de una iglesia hermana me dijo hace algunos años atrás: nuestra iglesia es tan fría y tan indiferente, nuestra iglesia no tiene verdadero sentimiento. ¿Sabes tú que cuando el diablo enceguece a la iglesia acerca de los verdaderos principios, la gente es estimulada con muchas cosas que no son apropiadas? Estamos acá como soldados y con un solo propósito primordial. El propósito de la iglesia no es reprimir al demonio. Estamos aquí para derrotarlo, estamos aquí para expulsarlo, estamos aquí para echarlo. Tú y yo somos un soldado. Y si vamos a hacer la obra de Dios, debemos estar contra el enemigo. No somos los usurpadores. El diablo es el usurpador. Recuerda lo que dice el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Buda puede estar sentado en su templo recibiendo la adoración de los hombres, pero vendrá el tiempo, hermano querido, cuando Buda será quitado. Si la iglesia de Dios ejerciera su fe contra esa oscuridad, millones de asiáticos encontrarían el camino a Dios. En América, millones de personas pertenecen a una iglesia. Ellos se sientan en esa iglesia y sienten también en sus corazones que han hecho todo lo necesario cuando van a la iglesia todos los domingos. Y todo lo que nosotros hacemos es criticarlos,
Puedo decirte que una gran parte de esos millones de personas están con hambre de Dios y están ciegos. Si el evangelio está escondido para aquellos a quienes el Dios de este mundo lo ha cegado. Si Dios nos ha dado poder sobre el diablo, entonces debemos estar aptos para quitar la venda y dejar entrar la luz de Dios. Jesús dijo: yo doy. Entonces la iglesia debe ser capaz de decir: yo tengo. El campo de batalla está en el altar de oración. No es problema para nosotros conseguir a alguien que predique, ¿sabías tú? Todo el mundo quiere predicar, todo el mundo quiere hablar. Yo podría conseguir 100 de personas o de predicadores que ocupen el púlpito de la iglesia cada domingo. Tú podrías poner un aviso en la página completa de un diario, no importa cuál, que se necesitan intercesores, gente que ore, y la respuesta sería nula. ¿Por qué? Porque allí es donde está la batalla con el enemigo. En la intercesión, en la oración. El verdadero combate ocurre cuando un hombre pone su fe contra los poderes de las tinieblas, y eso siempre ocurre en el altar de Dios. En el capítulo 9 del libro de Daniel leemos la oración de un hombre. Daniel ora a Dios y Daniel recibe de alguna manera una revelación. Daniel dice de alguna forma: yo vi lo que iba a suceder, yo determiné encontrar una respuesta y estaré aquí hasta que suceda. Es lo que Daniel más o menos decía en su oración. Estas no eran simplemente palabras, eso significaba que él había entrado en una guerra. Y cuando el ángel vino y le dio la respuesta, el ángel dijo: tu respuesta era impedida por el diablo. ¿Qué era lo que derrotó al diablo? ¿Qué era lo que venció al enemigo? ¿Qué era lo que venció para que esa respuesta pudiera llegar? La fe de Daniel. Dios no le va a enviar un ángel a un incrédulo. Daniel reconoció que esto era una guerra. Él no dijo: en los próximos 15 minutos voy a tener una respuesta, o voy a esperar 15 minutos a ver si Dios me da una respuesta. Él dijo: voy a tener una respuesta, y cuando llegue yo estaré aquí. O sea, esperaré hasta que la respuesta llegue, no me moveré de aquí. Él puso su fe contra todo lo que pudiera ser impedimento. Él sabía que iba a haber un obstáculo. Él sabía que iba a haber una guerra. Y por eso oró. El ángel vino a Daniel y le dijo: hemos oído tu oración, y le dio la respuesta. ¿Sabe? Nunca es tarde para orar, o mejor dicho, nunca es demasiado tarde para orar. En Hechos 12, Simón Pedro estaba en la prisión. Recordemos esa situación. Ya habían decapitado a Santiago e iban a matar al apóstol Pedro al día siguiente. Él se acostó en esa noche encadenado al suelo con un guardia a cada lado. Eso es lo que la Biblia nos dice. Había muchas barreras entre él y la libertad, pero una iglesia se unió en oración. Ellos levantaron su fe para protegerse contra los poderes de Roma. Ese reinado de oscuridad se había propuesto destruir al pastor de la iglesia, lo vamos a llamar así, a Pedro. Mas ellos continuaban en oración. No se trataba de una de esas pequeñas sesiones de oración de 15 minutos. Ellos estaban allí por una respuesta. Ellos no iban a cesar de orar hasta que la respuesta llegara. Ellos dijeron: Dios va a poner en libertad a nuestro pastor, o va a poner en libertad a Pedro. Cuando Pedro llegó al lugar de la oración, ellos se sorprendieron, o no se sorprendieron en realidad porque estuviera allí, porque ellos oraban para que fuera libertado. ¿Sabe? Esa iglesia se enfrentó contra los poderes de las tinieblas, rehusando aceptar lo inevitable. Ellos oraron para que Dios obrara, y Dios envió un ángel de la eternidad para libertar a Pedro. El ángel le dijo a Pedro que se levantara, que atara sus sandalias y su cinto, y las cadenas se cayeron.
Se abrieron las puertas y Pedro salió libre a la calle. La pregunta es, ¿por qué estaba libre? Porque esa gente que estaba orando ató las tinieblas y le dijo al diablo: tú no vas a matar a Pedro. El demonio puede obtener victoria cuando la iglesia rehúsa actuar. A esa gente en Hechos capítulo 12 no le importó lo que los otros pensaran sobre sus oraciones. No estaban interesados en lo que la iglesia ortodoxa enseñaba. Su pastor estaba sentenciado a morir y ellos no iban a permitir que esto sucediera. Mientras todavía oraban, el pastor tocó la puerta. Fue puesto en libertad por el poder de una fe agresiva, una fe viva. Nada es imposible, hermano querido, para una iglesia verdaderamente creyente. El primer paso es reconocer la verdad de que nada puedo hacer por mí mismo. El talento, la educación, la inteligencia, el genio no es la respuesta. Estar dispuestos es la respuesta. Si Dios puede estar en nosotros y por nosotros, y si podemos decir que el vivir es Cristo, entonces nada será imposible. Dios hará milagros extraordinarios. Nunca ha habido una situación que haya presentado un problema para Cristo. Recuerda que el Señor Jesús suspendió un entierro al resucitar al muerto. Él confrontó a un hombre poseído por 2000 demonios y lo libró y lo mandó a casa a predicar las buenas nuevas, las cosas que Dios había hecho con él. Él se encontró con un hombre ciego de nacimiento, tocó sus ojos y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. El hombre regresó viendo. A un hombre enfermo durante 38 años le dijo: toma tu lecho y anda, y el hombre fue sanado. A un paralítico le dijo: tus pecados te son perdonados. Y cuando los religiosos lo acusaron de blasfemar, él simplemente dijo: ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Y el hombre paralítico enrolló su estera y se fue por la calle caminando. Jesús podía caminar sobre las aguas. Jesús podía hablarle al mar para que se aquietara, para que reposara como un bebé. Es el mismo Dios que está en nosotros hoy día por virtud del Espíritu Santo. Hemos nacido para que Cristo viva en nosotros. Y cuando esto se hace real, hermano querido, no habrá situación que no podamos vencer. Esto se hace realidad solo mediante la oración y el ayuno. Cuando ayunamos, vencemos la carne, doblegamos la carne. Cuando oramos, levantamos el espíritu. ¿Sabes tú que es más fácil tener un concurso que orar? Es más fácil concentrarse en lo externo de una orden religiosa, de un formalismo religioso, que aferrarse al mundo espiritual. El enemigo sabe que la fe verdadera libera al hombre. El enemigo sabe que la oración provoca liberación. Esa fe, hermano querido, es agresiva. Se levanta en un hombre y dice que hay algo que está manteniendo a Dios fuera de este lugar y lo voy a echar, lo voy a eliminar. Podemos pasar todo nuestro tiempo rogando a Dios que haga algo mientras Él está diciendo: yo he dado, yo te he dado. Debemos levantarnos y decir: yo tengo, y empezar a quitar el oprobio y soltar a los cautivos. Le plació a Dios, y lo digo así, revelar a su Hijo en nuestros corazones. A Dios no le interesa si tú prosperas o no, si te va bien o no. A Dios no le interesa si tienes dinero o no lo tienes. Su interés es vivir su vida en ti. ¿Sabes tú que santidad con contentamiento es gran ganancia? En cualquier lugar donde yo me encuentre he aprendido a estar contento. Eso es lo que Pablo dice en sus palabras. Y eso es prosperidad.
Estamos aquí para que Dios pueda revelar a su Hijo en nosotros, nada más. Jesús no se ve mejor en un millonario que en un hombre que no tiene con qué cubrirse. Él quiere hacerse real en nosotros. Lo que tengamos o cuán educados seamos no significa nada. Cuando hablamos de los apóstoles, el Espíritu Santo decía que ellos eran ignorantes e incultos. Así que cuando leemos el mensaje de Pedro, el mensaje que Pedro predicó, y leemos la epístola que Pedro escribió, podemos saber que Dios le dio aquello. La fe no es un mendigo, la fe es un guerrero, la fe es valiente, la fe toma el mando. La fe va a contender con el demonio, rechazar las tinieblas, desatar las ataduras, dar libertad a los cautivos, abrir los ojos a los ciegos, a destapar los oídos a los sordos. Mutilamos la fe cuando la convertimos en mendigo. ¿Sabes tú que el frío es la ausencia del calor? La salud es la ausencia de la enfermedad. Lo que nos enferma es la enfermedad. Así que cuando nos enfermamos no rogamos por un cuerpo sano, sino que vamos contra la enfermedad. La voluntad de Dios para mí es estar bien, pertenezco a Dios. Y así la iglesia, si fuera realmente tan severa con la enfermedad como lo es contra el pecado, veríamos más logros. La fe, digo yo, es como un tractor que va empujando cosas hacia afuera del camino constantemente. La fe dice que Dios es por mí y yo estoy contra el demonio. Esa es la realidad. Entonces, si llegamos a este punto, el muro que está frente a ti se va a venir abajo. Recuerda que Israel marchó alrededor de los muros de Jericó diciendo: Señor, danos la victoria sobre el pueblo de Jericó. Ellos marchaban esperando que el muro se cayera. ¿Cuál era el impedimento? Los muros. Ellos podían encargarse de todo lo demás una vez que el muro cayera. Israel estaba contra ese muro, tenía que caer. La fe derribó el muro y ellos invadieron al enemigo. Entendamos esto: la puerta del infierno no puede prevalecer contra la fe agresiva. Jesús lo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. No hay pared construida, ni un foso cavado, ni portón cerrado que pueda prevalecer contra nosotros. Absolutamente nada. Han prevalecido porque nos hemos sentado atrás de las puertas del infierno y hemos rogado a Dios que haga algo, mientras que todo el tiempo Dios está diciendo: yo te doy poder para patear esa puerta y salir. Yo te doy autoridad. Los portones, hermano querido, te encierran o te mantienen fuera. De un modo u otro lo hacen. Ellos no se paran y luchan contra ti, pero tú tienes que luchar contra ellos. Podemos sentarnos en nuestro pequeño círculo y decir: oren para que Dios me ayude y me mantenga firme hasta el final. ¿Sabes? Esa oración nunca lo va a lograr. Lo único que el demonio conoce y comprende es la violencia de la fe. El demonio le habló a Jesús a través del hombre que salió de los sepulcros. El diablo dijo: no me atormentes. Él estaba rogando. Jesús no le dijo al hombre: ten una mente limpia y buena. No. La fe en él le dijo a los demonios: sal de este hombre. Y salieron. La fe agresiva desafía al enemigo y la victoria siempre sigue a esa fe agresiva. Las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Satanás, hermano querido, nos ha acorralado con sus puertas y le hemos rogado a Dios que nos deje salir. Y la respuesta de Dios es: yo te doy poder. El mar rojo, y lo puedo decir así, en el mar rojo Moisés dijo: ¿qué haré? Dios le dijo: separa las aguas. En Jai, con 36 muertos, Josué se postró y comenzó a llorar. Dios le dijo: levántate, muévete contra el pecado. No hay lugar cerrado
para el Espíritu Santo. Si lo escuchamos, hermano querido, es lo correcto que debemos hacer. Los más grandes avivamientos en el mundo están ocurriendo hoy día en los sótanos de la China. Todo lo que tienen es una página de la Biblia o unos versículos escritos en un viejo saco de papel que ellos llevan dentro de sus zapatos. Dios ha dado avivamiento. La fe de alguien en algún lugar penetró esa pared. Debemos ser entonces las posibilidades o ver las posibilidades de creer en Dios. No nacimos, hermano querido, no nacimos perdedores. No somos huérfanos. No hemos sido dejados en la entrada de la casa de alguna persona. Dios nos ha dejado aquí con un propósito: que caminemos en la voluntad de Dios a través del poder de la fe agresiva. Y que digamos como Pedro dijo: yo tengo, lo que tengo te doy. Si tú has sido lleno del Espíritu Santo, entonces tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida. No hay límites para ello. Por lo tanto, debes confiar plenamente en lo que Dios te ha entregado. Permíteme orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia agradeciendo tu bondad y misericordia. Agradeciendo esta palabra, Señor, que nos entregas hoy y que nos hace entender, Señor, lo que hoy tenemos en nuestra vida y que debe ser usado para tu gloria. Dios amado, gracias porque cada persona que ha oído esta palabra, Señor, sin duda no será la misma de hoy en adelante. Gracias por hablarnos, ministrarnos y enfocarnos hoy tu palabra. En el nombre de Jesús te agradecemos esta tu bondad y esta tu gran misericordia. Gracias, Señor, por tu gran amor. Hemos sido bendecidos, hemos sido edificados para tu gloria. Amén y amén, Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.